¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Hoy por fin les voy a mostrar cómo hacer este tipo de molduras. Le podemos llamar coronas, le podemos llamar copetes, le podemos llamar dinteles, le podemos llamar cornisas, como ustedes gusten. Pero hoy les voy a mostrar cómo hacer este tipo de moldura, en especial este tipo de moldura, y lo vamos a hacer aquí en la sierra de mesa. También para este tipo de molduras o este tipo de trabajo existen otras máquinas que se pueden hacer este tipo de molduras y trabajo, como el trompo o la molduradora. Pero el trompo y la molduradora ocuparán un juego de navajas especiales para cada modelo o cada tamaño de moldura que queremos hacer. Creo que la molduradora es una máquina especial y lo más indicado para hacer las molduras rectas. Después les haré una demostración del uso de esa máquina, pero para usar la molduradora, les repito, ocupamos un juego de navajas de cada medida o de cada diseño que queremos hacer para nuestra moldura. Pero para este tipo de moldura, en especial para este tipo de moldura o para algunas otras más, la sierra de mesa tiene una gran ventaja. Tiene una gran ventaja porque con el mismo disco podemos hacer la misma moldura de diferente tamaño, con el simple hecho de nosotros mover el ángulo de inclinación de nuestra guía. En este ejercicio les voy a mostrar la moldura más grande que podemos hacer y una de las más chicas y también algunas intermedias. Les proporcionaré los datos de las medidas de las maderas por si ustedes quieren realizarlas, y también les mostraré una técnica de cómo encontrar el ángulo de inclinación de nuestra guía para hacer la misma moldura con diferentes medidas. Pero si ustedes desean hacer este mismo trabajo con diferente medida, tendrán que aplicar la técnica del acierto y el error, y esto solo se logra practicando. Así que comencemos. Esta moldura realmente es muy bonita y luce mucho, principalmente las grandes, cuando las utilizamos en estructuras arquitectónicas. A continuación les voy a mostrar unas imágenes de un trabajo que realicé hace 35 años. Este trabajo lo hice en madera de caoba y coloqué esta moldura arriba de las columnas que están en el marco, pero también en el trastero y en la cocina que están en el fondo. Y enseguida verán el trabajo que hice en la chimenea. Realmente es un trabajo precioso, me siento muy orgulloso de ese trabajo y la moldura luce muchísimo en ese tipo de trabajos. Pero también las podemos utilizar en otras partes, realmente tiene muchos usos. Lo podemos utilizar en los muebles, ya sea como corona o copete, y también en forma estructural las podemos colocar arriba de las columnas, de los marcos, como fachadas arquitectónicas. En fin, tiene muchos usos, y también la gran ventaja es que es muy fácil de hacer, y lo vamos a hacer aquí en la sierra de mesa. En la sierra de mesa vamos a hacer esta moldura. Este trabajo lo podemos realizar directamente sobre la plancha de la máquina, simplemente prensando nuestra guía con unos sargentos o unas prensas para que no se mueva, pero yo voy a utilizar esta plancha de madera que hice. La hice de triple de 3/4 o de 19 milímetros, y simplemente le coloqué unos rieles para que pueda yo colocarla fácilmente, pero también para que se mantenga más estable, pero también la voy a prensar de los lados para tener mayor seguridad. Y aquí sobre la plancha de madera yo puedo atornillar fácilmente la guía para hacer las molduras, y puedo moverla rápidamente para encontrar el ángulo de inclinación para hacer la moldura de diferente tamaño. Enseguida les muestro cómo. Vamos a comenzar. Esto funciona con el mismo principio que hicimos el frisado para nuestro tablero. Colocamos esta guía, bajamos el disco y fuimos iniciando el frisado suavemente, el frisado del tablero. Y en cada pasada fuimos subiendo poco a poco el disco, aproximadamente cada vez lo subimos 2 milímetros, hasta que completamos el frisado del tablero. Y como les digo, utilizamos esta guía. Pero para este trabajo, para hacerlo mucho más seguro, vamos a utilizar dos guías. Si ya podemos colocar una guía, también podemos colocar una segunda guía con otro pedazo de madera. Pero también vamos a utilizar estos empujadores para cada medida de moldura que vamos a hacer, y estos empujadores cumplen esta función.
van a sujetar la pieza y la van a empujar. Así nuestra mano queda sobre la madera y queda lejos del disco. Realmente estos empujadores son una maravilla. Son una maravilla porque sustituyen a nuestra mano. Vamos a decir que es una tercera mano. La sustituyen y mantienen nuestras manos lejos de cualquier posible accidente. Abajo de la descripción de este video les voy a dejar el link de cómo hicimos el tablero, pero también les voy a dejar el link de cómo hacer estos empujadores y algunos otros links de otros videos que considero interesantes para ustedes. Para este ejercicio les mostraré cómo hacer estas tres medidas de moldura. Esta grande, esta mediana y esta ranura pequeña. Esta ranura pequeña la podemos hacer para hacer soclos, para hacer este tipo de ranura, y también el frisado lo podemos hacer aquí en la sierra de mesa. En el próximo video les mostraré cómo hacer estos soclos para madera. Pero hoy vamos a hacer estas tres molduras. Pero también podemos hacer molduras más grandes, en piezas de madera más grandes, como esta. Lo podemos hacer más grandes, pero también incluso las podemos hacer aún mayor, más grandes. Las podemos hacer más grandes utilizando una pieza de madera más grande y más gruesa, pero podemos hacerla. Pero hoy les mostraré simplemente cómo hacer estas tres piezas que nos servirán como base para hacer las otras piezas de diferentes medidas que nosotros necesitemos o queramos hacer. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para hacer la ranura más grande tenemos que aprovechar toda la circunferencia del disco. Yo divido las piezas que voy a trabajar en tres partes iguales, y vamos a decir que la altura o lo hondo o profundo de nuestra moldura serían dos partes, y coloco el disco de esta manera. Lo coloco de esta manera, así voy a aprovechar lo que el disco se muestre, la circunferencia del disco que se muestre, la voy a aprovechar para hacer la moldura. Y voy a colocar la guía en esta posición, en una posición con referencia al disco. Aquí lo que manda es el disco a un ángulo de 90 grados. Voy a colocar mi guía a un ángulo de 90 grados. Voy a colocar esta, aquí se va a apreciar mejor. Para hacer la moldura más grande, nuestra guía la tenemos que colocar en un ángulo de 90 grados. Pero, ¿cómo le hacemos para las más chicas? ¿Cómo le hacemos para las más chicas? Ya colocamos la altura del disco, pero para las más chicas tenemos que modificar el ángulo de inclinación de nuestras guías. Las tenemos que inclinar y vamos a hacerlo con esto. Lo tenemos que inclinar de esta manera para buscar que esta inclinación de la guía nos permita hacer la moldura más pequeña. En conclusión, si la moldura la queremos hacer más grande, el ángulo de inclinación de la guía es más grande. Si la moldura la queremos hacer más chica, el ángulo de inclinación de la guía con referencia al disco tiene que ser menor. Incluso para hacer esta ranura, el ángulo de inclinación de nuestras guías son mucho más menor, para que nos permitan hacer la ranura de esta manera. Ahora les voy a mostrar cómo colocar las guías a detalle. Lo primero que tenemos que determinar es la profundidad de nuestra moldura para determinar la altura del disco. Y una vez que ya hagamos eso, vamos a marcar el diente de este lado del disco donde va a tocar la madera, y de este lado también, para dejar un espacio entre nuestra moldura y nuestro corte 45 para apoyarnos precisamente al momento de hacer el corte 45, un espacio aproximadamente como de unos 3 milímetros. Enseguida se los mostraré. Entonces, si ya tenemos esos datos, entonces sí podemos colocar nuestras dos guías para hacer la moldura. Vamos a colocar las dos guías y vamos a utilizar, les repito, este empujador que
Cumple esta función y permite que nuestra mano quede sobre la madera y de una manera muy segura. Pues bien amigos, esto se pone cada vez más interesante y aquí es donde vamos a tener que aplicar la técnica del acierto y el error. Al final del video les voy a dejar las medidas de las piezas que utilizo y también el ángulo de inclinación de la guía con referente al disco en cada ejercicio. Entonces ya determinamos que para la pieza grande el ángulo de inclinación de la guía son de 90 grados, pero para esta pieza chica ese ángulo no nos sirve, entonces tenemos que reducir el ángulo de inclinación. Lo primero que vamos a determinar es la profundidad de nuestra moldura para determinar la altura del disco. Y después vamos a colocar nuestra pieza en este diente, que es el primero que va a tocar la madera. Vamos a colocar la simulación de nuestra moldura, la vamos a colocar en esa posición. Y aquí tenemos que hacer un ejercicio visual y también aplicar la técnica del acierto y el error. Entonces colocamos este diente que va a ser el que primero que toque la madera en el trazo que hicimos de nuestra moldura y lo vamos a inclinar hasta llegar a un punto y tenemos que hacer este ejercicio visual. Vamos a tocar 3 puntos, que sería nuestro ojo, el primer diente del disco que va a tocar la madera y la madera. Y de este lado también, nuestro ojo, el último diente del disco que va a tocar la madera y este punto de la pieza de madera. Vamos a ver si están perfectamente en línea y vamos a tener que aplicar la técnica del acierto y el error. Y en esa posición vamos a colocar nuestras guías. Vamos a colocar nuestras guías de esta manera. Las juntamos con nuestra pieza de madera y las vamos a atornillar. Y la vamos a dejar justa pero no apretada para que se alcance a deslizar. Y vamos a bajar el disco que salgan unos 2 milímetros aproximadamente y vamos a utilizar nuestro empujador y vamos a pasar nuestras piezas. En cada pasada vamos a ir subiendo el disco 2 milímetros aproximadamente, dependiendo también de la capacidad y la fuerza de su máquina, hasta que terminemos de hacer nuestra moldura. Y para esta ranura pequeña vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a colocar en el primer diente del disco que va a tocar la madera y vamos a buscar su inclinación y vamos a fijar las guías de esta manera.
Con un poco de lija y nuestras piezas quedaron listas. Estas son las medidas de la madera que utilicé para hacer estas piezas y el ángulo de inclinación de la guía, para que ustedes lo tomen como referencia para las molduras que ustedes deseen hacer. Este es un zoclo para pisos. Después, en el siguiente video, les mostraré cómo hacer este zoclo para pisos ahí en la sierra de mesa. Y vamos a decir que la pieza que hicimos es la que está pintado de rojo. Y ya dependerá de ustedes cómo la complementan. Dependerá de su imaginación y también pues del equipo que tengan. O si lo desean, creo que después haremos un video exclusivo de cómo armarlas, de cómo armar este tipo de molduras, de coronas, de dinteles, de cornisas, como ustedes gusten llamarles. Pero por lo pronto ya saben cómo hacerlo, y lo más importante es el buscar el ángulo de inclinación para la medida de la moldura que ustedes deseen hacer. Pero ya tienen la base para hacerlo. Pues bien amigos, espero que este video sea muy interesante para ustedes y nuevamente invitarlos a que se suscriban, pero también agradecerles las nuevas suscripciones. Realmente me siento muy motivado y satisfecho por las nuevas suscripciones. Muchas gracias. Pero sobre todo quiero pedirles que por favor compartan este video, que lo compartan en su Facebook y por WhatsApp con sus amigos o familiares. Eso realmente ayuda mucho a mi canal. Así que, pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.